Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 01. Lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Oemama de Prodigy / de Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. 26. Capítulo 26. Payaso. Mira, estoy ansioso otra vez. Capítulo 26. Payaso. Mira, estoy ansioso otra vez. Este fue un caso clásico de encontrar el amor a la vuelta de la esquina. Ambos lados se congelaron por unos segundos. Las pupilas de Tara se dilataron, sus piernas se alejaron y ella se dio la vuelta y echó a correr, mientras Ar el payaso, con una sonrisa, comenzó a perseguirla. Ar quedó muy satisfecho con la reacción de Tara. No tenía prisa por alcanzarla, sino que disfrutaba de la emoción de un gato jugando con un ratón. El edificio estaba extrañamente silencioso. Tara escuchó los sonidos y movimientos que ocasionalmente se acercaban desde atrás, y su miedo aumentó infinitamente. Justo cuando su tensión llegó a su punto máximo, tropezó con algo y cayó pesadamente al suelo. En el pasillo poco iluminado, ella luchaba por levantarse. Una sombra envolvió todo su cuerpo. Tara tembló, miró hacia arriba aterrorizada y se le cortó la respiración. Gracias a Dios que no era ese maldito payaso. Ella vio esperanza de supervivencia. ¡Ayuda! Hay un payaso asesino aquí. Llamen a la policía. Está justo detrás de mí. Danny miró a la aterrorizada Tara y se agachó lentamente. ¿Ah, sí? ¿Dónde está ahora? Tara estaba desconcertada. Reconoció a Danny como el chico que había conocido en el restaurante y en la calle, quien le había dicho que se fuera temprano a casa. De repente un pensamiento aterrador apareció en su mente. Tú no estás trabajando con ese payaso, ¿verdad? Cuanto más pensaba Tara en ello, más probable parecía, y su mirada hacia Danny se volvió temerosa. Danny se quedó sin palabras. ¿Qué clase de lógica retorcida era esta? Si yo estuviera trabajando con el payaso, ya estarías muerto. ¿Y realmente parezco un asesino? Tara lo miró un par de veces y lo encontró bastante atractivo. Respiró aliviada. Sus nervios se relajaron un poco. No lo sabes. Lo siento, solo tengo miedo. Deberíamos llamar a la policía. ¿Has visto a mi amigo afuera? Danny sacó una pistola. No hay nadie afuera. Quizás el payaso ya la atrapó. Solo necesitas llevarme a buscarlo. Tara se sintió mucho más segura al ver el arma. En su opinión, por muy peligroso que fuera un asesino, una bala probablemente lo remataría. Dado que Dawn estaba desaparecida, dudó por un momento pero luego aceptó ayudar, llevando a Danny a buscar al payaso. En el camino, ambos intercambiaron nombres. Danny luego se enteró de que Tara y Dawn eran estudiantes universitarias que habían venido aquí para asistir a una fiesta de Halloween. ¿Quién iba a pensar que se encontrarían con un monstruo como Ar? Después de esta experiencia, Tara probablemente no querría regresar por el resto de su vida.
A lo largo del pasillo, Tara, escondida detrás de Danny, llegó al lugar donde anteriormente se había encontrado con el payaso y señaló la puerta. Conocí al payaso aquí mismo. Danny se acercó directamente. No era que fuera excepcionalmente valiente, sino que podía transformarse en el rastreador alfa en cualquier momento. No podía manejar al hombre de medianoche, pero seguramente incluso Ar el payaso no podía ser tan poderoso, ¿o sí? Ten cuidado, le advirtió Tara, temerosa de que Danny cayera en una emboscada en cuanto entrara. Danny la ignoró y empujó la puerta. El payaso no estaba dentro, pero el cuerpo del trabajador de mantenimiento yacía allí. Tara se acercó con cautela y también descubrió el cuerpo. Lo reconoció como el trabajador de afuera. Sus entrañas estaban esparcidas por todas partes, haciéndola casi vomitar. Ella dijo tristemente, ¿podría aún ya estar muerta? Es posible, pero como su cuerpo no está aquí, aún debería estar viva. Danny recordó que Ar el payaso no era un simple asesino. Le gustaba matar, pero prefería atormentar aún más a sus víctimas. Tal vez con Danny a su lado y un arma, Tara afirmó firmemente. Tengo que salvar a Dawn. Busquemos por aquí. Quizás podamos encontrar a tu amigo. Danny sintió un poco de nostalgia por la época en que tenía muchos subordinados en la cueva subterránea. En aquel entonces no había necesidad de tantos problemas. Con una sola orden, sus subordinados realizarían una búsqueda completa. Tara asintió, algo inusual en ella, sin sugerir que se separaran, ya que estaba realmente aterrorizada. Los dos comenzaron a buscar dentro del edificio. Para ser honesto, este lugar era realmente grande y abandonado. Un lugar perfecto para un asesinato. Danny buscó tranquilamente, como si estuviera paseando por su propia casa. Tara miró a la izquierda y a la derecha, con los nervios constantemente alerta, sintiendo siempre que el payaso aparecería de repente desde algún rincón. Los dos tomaron el ascensor hasta el piso superior. Por coincidencia, tan pronto como llegaron, Danny vio a Ar el payaso haciendo algo siniestro en el edificio de enfrente. A Dawn la ataron cabeza abajo a un marco improvisado, con la boca cerrada con cinta adhesiva y se desconocía su condición. La percepción de Ar el payaso era muy aguda. Levantó la vista y miró fijamente a Danny y Tara en el piso superior. Danny saludó a Ar. Hola. Ar sonrió ampliamente, revelando una enorme sonrisa, y levantó su mano izquierda, saludando en respuesta al saludo de Danny. Luego, con extrema velocidad, salió corriendo y voló hacia la ubicación de Danny y Tara. Su velocidad era incluso mayor que la de un reptil normal que se mueve a 4 patas. Si Tara hubiera visto algo así corriendo hacia ella a esa velocidad, se habría muerto de miedo y habría encontrado rápidamente un lugar donde esconderse. Incluso estando 2 personas ahora, ella todavía sentía pánico. Danny, ¿qué hacemos? ¿Buscamos un lugar donde escondernos? Ella realmente no quería enfrentarse directamente al payaso. Este lugar está bien, la vista es amplia. Esconderse sería más peligroso, y además, él ya está aquí. La mirada de Danny estaba fija en el final del pasillo. Ar el payaso estaba allí de pie, saludando amistosamente a los dos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tara no podía creerlo. Era el 12º piso. Aunque el payaso tomara el ascensor, no sería tan rápido, ¿verdad? A estas alturas, incluso ella misma se dio cuenta de que algo iba muy mal. Raro, ya llamamos a la policía. Libera a mi amigo. La expresión de Ar el payaso cambió instantáneamente al escuchar esto, y miró en silencio a Tara, mientras un martillo aparecía en su mano. La voz de Tara se fue apagando poco a poco. Porque el arte cargó hacia ellos de manera frenética. Danny seguía intentando hablar. Quería saber si esa cosa podía hablar. Oye, cálmate, hablemos. Ar lo ignoró y cuando estaba a solo unos pasos de distancia, Danny de repente sacó su arma. Ar el payaso, que había sido tan agresivo hace un momento, inmediatamente levantó ambas manos, mirando a Danny con un dejo de súplica. Solo había unos 5 pasos entre ellos. ¿En realidad le tiene miedo a las armas? Danny preguntó. ¿Podemos hablar correctamente ahora? Ar asintió, su rostro sonriente todavía creía que era encantador. Tara respiró aliviada. El payaso solo era un asesino. Si de verdad fuera sobrenatural, ¿cómo podía tenerle miedo a un arma? Danny se volvió hacia Tara y le dijo, ve a salvar a tu amigo. Yo estaré pendiente de todo aquí. Gracias, cuando regrese te invitaré a... Tara no había terminado de hablar cuando gritó, mirando detrás de Danny. Ya podía imaginar la horrible escena. Pero Danny se giró con una velocidad increíble, agarró la mano de Ar y tomó suavemente el martillo. La sonrisa de Ar se congeló.
No es que no se resistiera, sino que la fuerza de Danny era asombrosa, y simplemente no pudo aguantar. La sonrisa de Ar se tensó, como diciendo, ¿ves? Estás exagerando. Solo estaba bromeando. Danny también sonrió mientras tomaba el martillo, luego apuntó su pistola y disparó un tiro a la ingle de Ar. Estallido. Ar se agarró la entrepierna con ambas manos y cayó al suelo, dejando escapar un grito inhumano. Ni siquiera maldijo cuando le dispararon en las pelotas, por lo que Danny pudo confirmar que Ar realmente no podía hablar. Dijo sin mirar atrás. No te quedes ahí parado, ve a salvar a tu amigo. Necesito hablar con el señor payaso a solas. Tara reaccionó con dos rápidos asentimientos y miró al payaso caído, luego se fue rápidamente. Al llegar a la escalera, escuchó dos disparos más. Ella miró hacia atrás y solo vio la espalda de Danny bloqueando al payaso que se retorcía. Por lo que parecía, estaban teniendo una conversación muy intensa. 27. Capítulo 27. Contención completa. Capítulo 27. Contención completa. Un espíritu vengativo del infierno, que posee el rasgo de la inmortalidad. En el pasillo, Danny se agachó frente a Ar el payaso y sacó una tarjeta fantasma. Entidad contenible detectada. Ar el payaso estado gravemente herido, no se puede contener. Esta información frustró un poco a Danny, así que disparó 2 veces más. En fin, Ar no era una buena persona y le gustaba matar sin control. ¿Por qué no hablas? Ar el payaso se retorcía en el suelo. Quería hablar, pero no podía. Estallido. Un martillo se estrelló contra los dedos de los pies de Ar. Hablar. Dime por qué nunca hablas. El sonido de bam, bam. Se escuchó continuamente por todo el edificio. Danny incluso pisoteó varias veces los dedos heridos de Ar, lastimándolo tanto que el payaso casi hizo un sonido. Aunque cierto villano había dicho que pisotear los dedos de los pies de alguien era un truco que solo hacían los niños. Danny sabía que Ar el payaso poseía un cuerpo inmortal y reviviría incluso si lo mataban, por lo que no eligió matar al payaso directamente. Después de martillar durante mucho tiempo, estaba un poco cansado. El arte parecía muerto, con sangre acumulada por todas partes. Puede que otros se hayan ido, pero Danny siempre tuvo la costumbre de asegurarse. Después de tantos golpes finales, debería haber muerto hace mucho. El problema era que, aunque muriera de verdad, Danny no se iría. A esto se le llamaba acampar en el lugar de reaparición o esperar a que reapareciera. La tarjeta fantasma todavía mostraba no se puede contener. ¿Cómo exactamente podría ser contenido este monstruo con un cuerpo inmortal? ¿Qué tal si lo desmembramos y lo intentamos? Danny se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo. El cuerpo aparentemente muerto de Ar se movió repentinamente y cuando abrió los ojos, se encontró atado con cuerdas a un marco de metal. Danny estaba sacando varias herramientas de la bolsa de basura negra de Ar. Había cuchillos, martillos, una sierra para metales y todo tipo de herramientas extrañas. Parecía que quería diseccionar al payaso y también buscar algo útil. Al parecer, aparte de armas y algo de basura, no había nada de valor. Aunque Ar no podía hablar, podía entender el lenguaje humano y comenzó a luchar frenéticamente. Había matado a tanta gente a lo largo de los años. Normalmente, cuando lo mataban, regresaba más tarde. Nunca había visto a una persona tan psicótica que ni siquiera soltara un cadáver. ¿Quién era exactamente el verdadero monstruo aquí? Danny miró a Ar, que forcejeaba, pensó un momento y sacó cinta adhesiva. ¿Aún no estás muerto así? No te preocupes, solo voy a estudiar la estructura de tu cuerpo. Por cierto, ¿cómo puedo sellarte para siempre? Ah, casi lo olvido. No puedes hablar. La cinta fue colocada sobre la boca de Ar. Ar el payaso. La escena inmediatamente se volvió mucho más tranquila. Danny comenzó a examinar diversas herramientas y a realizar experimentos de corte. Ar no podía morir para siempre, y su poder de combate no era muy bueno, así que Danny no dudó en investigarlo. Durante el proceso de investigación, Tara y Dawn vinieron específicamente a agradecerle e incluso invitaron a Danny a su apartamento alquilado para pasar el rato. ¿Qué clase de persona era él? Danny, naturalmente, se negó. Lo principal era investigar al payaso. Si no lo averiguaba ahora, ¿qué haría si se topara con asesinos inmortales como Jason o Michael más tarde? ¿Simplemente mirarlo con impotencia? Entonces, la investigación sobre el arte era muy necesaria. Dentro del sótano del edificio, para investigar mejor el arte, Danny dejó de fingir y se fusionó directamente con el rastreador alfa, activando su segunda forma e iniciando un frenético modo de disección. Los ojos de Ar se abrieron aún más mientras veía a Danny completar su transformación.
A través de su investigación, Danny descubrió que el cuerpo inmortal de Ar parecía tener límites y que a veces su recuperación era muy lenta, mientras que otras veces era más rápida. Cortar ambas mitades de su cuerpo por la mitad significó que volver a unirlas requería una cierta cantidad de tiempo. Pero si quería amputarle una extremidad y luego matar a Ar, eso llevaría mucho más tiempo. Al menos medio día o más. El dolor también existía. Resumen. Era efectivamente un cuerpo inmortal, pero mucho más débil que Jason o Michael Myers, con sensación de dolor y un tiempo de recuperación más lento. Era una versión algo debilitada. En cuanto a la cremación, el desmembramiento total y el exorcismo, Danny aún no los había probado. Temía perder a su sujeto de prueba. Después de todo, era difícil encontrar una entidad inmortal tan relativamente débil para investigar y experimentar. Perderlo sería difícil de reemplazar. Cuando Ar despertó de nuevo, la mirada en sus ojos hacia Danny se había tornado de terror. Dios sabía cuánto tiempo había estado atormentado. O bien estaban experimentando con él o estaban a punto de ser asesinados nuevamente. Aunque Ar tenía un cuerpo inmortal, también sentía dolor. De lo contrario, no habría sufrido tanta agonía cuando Tara lo golpeó en la película original. Una noche entera. ¿Era humano? No, Danny a veces realmente no era humano. ¿Por qué de repente se le puede contener? Danny miró la carta fantasma y se sintió muy extraño. ¿Qué paso exactamente activó el mecanismo de contención? Lo pensó un rato, pero no tenía ni idea. Era más importante contenerlo primero. Danny sacó la carta fantasma y contuvo a Ar en el 5 de tréboles. Lo que no notó fue la mirada de Ar en el último instante antes de ser absorbido por la carta. Una mirada de alivio. Una vez contenido el payaso, la serie 6 quedó completamente desbloqueada. Esto también fue una ventaja inesperada. Excluyendo el 4 de diamantes y el 5 de tréboles, ahora había un total de 18 cartas fantasma vacías adicionales. Parecía que necesitaba encontrar tiempo para contener más monstruos. Incluso si no tuvieran potencial de crecimiento, serían excelente carne de cañón. A continuación, llegó el momento de comprobar los datos de Ar. Objeto de contención. Ar el payaso. Descripción. Un espíritu vengativo del infierno, que posee la característica de la inmortalidad sobrenatural. Había una descripción bastante buena. Al menos no era carne de cañón como los rastreadores y los illiques comunes. A continuación, llegó el momento de comprobar sus habilidades inherentes. Objeto de contención. Ar el payaso. Habilidades extraíbles. Cuerpo inmortal, incompleto, movimiento instantáneo, incompleto, persistencia del alma, incompleta, propagación de maldiciones. Cuerpo inmortal, incompleto. Recuperación lenta. Recuperación más rápida cuando no es observado. Vulnerable a una fuerza destructiva abrumadora. Movimiento instantáneo. En áreas no observadas, tu velocidad de movimiento será significativamente más rápida. Persistencia del alma. Un alma errante del infierno, con la posibilidad de revivir a través de medios sobrenaturales. Propagación de la maldición. Puede propagarse a través de grabaciones y vídeos, manifestándose así en nodos del mundo real. Así es como funcionó. En el momento en que Danny vio la mayoría de las habilidades de Ar, comprendió. El cuerpo inmortal estaba originalmente incompleto, aún susceptible a la muerte por una fuerza abrumadora, y la lenta recuperación coincidió con sus observaciones. Sin embargo, incluso un cuerpo inmortal incompleto era deseable. El movimiento instantáneo también era bueno. Al principio casi lo confundió con teletransportación. Un movimiento más rápido sin ser observado parecía bueno para escapar, pero, de nuevo, para los verdaderos demonios o espíritus malignos, esta velocidad no era impresionante. Y estaban la persistencia del alma y la propagación de maldiciones. La persistencia del alma debería ser la razón por la que el arte podría revivir. En cuanto a la propagación de maldiciones, sonaba un poco inútil, pero si se usaba correctamente, sería invaluable. Por ejemplo, si Danny estuviera atrapado en un determinado lugar o dimensión horrorosa, si en ese momento se estuviera reproduciendo una grabación o un vídeo, podría usar esta maldición para escapar del peligro. Era equivalente a dejar un punto de anclaje de teletransportación. De hecho, los objetos de contención con descripciones nunca fueron demasiado débiles. El arte todavía tenía su utilidad, pero en términos de poder de combate, era completamente incomparable con el rastreador alfa. Emocionado y ansioso, Danny procedió inmediatamente a extraer habilidades. Objetivo de piedras de poder. 500 igual más un capítulo. Objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 20 capítulos por delante en P1 Treon Soulforger 28.
Capítulo 28. Reina Q. La bella bruja en las sombras oscuras. Capítulo 28. Reina Q. La bella bruja en las sombras oscuras. Propagación de maldiciones. Danny quedó un poco decepcionado con este resultado. Comparado con la propagación de la maldición, seguía prefiriendo la inmortalidad. Incluso una inmortalidad incompleta sería mejor que la propagación de una maldición. Este último tenía demasiada incertidumbre. Él aceptó este resultado tentativamente. Danny pudo confirmar en gran medida que incluso la inmortalidad completa no era la verdadera inmortalidad. La inmortalidad también significaba limitaciones. Al igual que asesinos como Jason y Michael Myers, si no pueden ser asesinados, entonces deben ser sellados directamente o confinados en un lugar. O, como describen las habilidades de Ar el payaso, un golpe destructivo con una fuerza abrumadora también podría ser capaz de matarlos. El asunto quedó ahí. Danny planeaba asistir a la clase del profesor Goldman en UCLA después de Halloween, y también ver si podía visitar la casa de los famosos investigadores paranormales, la pareja Warren. La pareja Warren eran los demonólogos de El Conjuro. Su tarea principal era investigar los fenómenos paranormales en todo el país y comunicarlos a la iglesia. Estos dos eran muy famosos en el foro paranormal y muchas personas habían buscado su ayuda. El sitio web al que Danny ingresó la última vez, que contenía eventos paranormales compartidos por usuarios de varios estados, era en realidad el foro de entusiastas del terror. Danny recordó que la casa de los Warren contenía muchos artefactos sellados y objetos malditos. Si pudiera convertirse en investigador no oficial de la iglesia y luego pedir la ayuda de los Warren, quizás las cartas fantasmas se llenarían rápidamente. Pero eso era incierto. En cualquier caso, superemos primero a Halloween. Danny se estiró, limpió los rastros de la escena del crimen y luego salió del edificio. Ya era de mañana cuando salió. El cielo apenas había comenzado a aclararse. También había muchos más peatones en las calles. Durante el día todavía me sentía más seguro. Danny llamó y acordó que lo recogieran. Dejando todo lo demás de lado, su familia era efectivamente rica, pero esta riqueza fue heredada, especialmente después del fallecimiento de sus padres. Antes, Danny no podía detener a ciertos oportunistas, así que simplemente vendía la mayoría de las propiedades y vivía cómodamente de las ganancias. Si fuera ahora, enviaría a Ar el payaso a visitarlos uno por uno y enseñarles buenos modales. Sin embargo, incluso después de tratar con ellos, todavía vendería la mayoría de las propiedades. Danny se había dado cuenta de que tener demasiado dinero seguía siendo impotente ante ciertas cosas sobrenaturales. Con suficiente dinero era suficiente. Al menos en Massachusetts se le podría considerar acomodado. Mediodía. Mansión Collingwood. Estrictamente hablando, esta propiedad no fue heredada por la familia de Danny, sino que fue comprada a una familia adinerada en decadencia. Con una extensión de varios cientos de acres y habiendo sido renovada, su nombre era bastante famoso en Nueva Inglaterra, con docenas de miembros del personal manteniendo la propiedad. Cuando el coche entró en la mansión, el camino de entrada recientemente pavimentado era liso, el césped estaba meticulosamente cortado y viejos caminos de piedra serpenteaban a través de los jardines, elegidos específicamente entre materiales desgastados que mostraban su edad. Danny podía ver al personal yendo y viniendo y los jardines parecían sacados de una película de época, y más adelante, desde la distancia, podía ver la mansión gótica victoriana que se alzaba prominente. Francamente, Danny estaba muy satisfecho. Al principio había más gente, pero los despidió, quedándose solo con el personal necesario. Ahora parecía que necesitaba reducirlos aún más. Si Danny pudiera acomodar entidades como guardianes sobrenaturales, quizás solo se necesitaría un personal mínimo para seguridad y mantenimiento. Después de salir del coche, el administrador de la finca habló primero. Señor, Jennifer y su amiga están de visita. Varias habitaciones permanecen cerradas, como usted solicitó. El gerente era un hombre mayor, de cabello canoso y porte profesional, parecido un poco a Alfred de Batman, pero menos formal. Gracias, James. Danny prefirió mantener una relación profesional con el personal. Después de que James se fue, Danny no entró inmediatamente en la mansión. Era la primera vez que regresaba a la mansión Collingwood tras obtener las cartas fantasma, así que, por supuesto, tenía que echarle un vistazo. Aunque sea solo para una breve evaluación. Pero antes de que pudiera sacar las cartas para comprobar, las reinas de diamantes, tréboles, corazones y picas de mayor rango se activaron de repente. Cabe señalar que Q representa a la reina. Finalmente, la reina de diamantes se materializó en su mano.
Se detectaron rastros de una entidad calificada como reina. Bruja Angelique. Se puede acceder a Collinwood Manor a través del tiempo. Este fue un cambio que Danny nunca había visto en las cartas fantasma. Las reinas eran realmente diferentes a las demás cartas. Al detectar una existencia calificada para ser reina, se revelaría activamente. Sin embargo, la bruja Angelique ciertamente tenía esa calificación. Al ver el nombre, Danny inmediatamente pensó en Dark Shadows. Solo había visto un retrato de la bruja antes, pero hacía mucho tiempo, así que era normal no recordarlo con claridad. En aquel entonces, sus padres acababan de comprarle la mansión a su dueño original. No fue hasta ahora que la carta fantasma reveló su verdadera identidad. El poder de la bruja Angelique era innegable, ya que había vivido durante siglos. En cuanto a la historia de Collinwood Manor, se remonta al siglo XVIII. Danny no podía recordar exactamente la trama completa, pero aún tenía alguna impresión de esta hermosa bruja. Él había oído que un chico al que amaba la había rechazado. Esta vez incluso apareció una nueva opción. Acceso a través del tiempo. Solo con la frase me pareció extraordinario. Danny supuso que significaba dejarlo regresar a cierto punto del tiempo en la mansión. Claro, todo esto solo se sabría después de intentarlo. No se atrevía a intentarlo ahora. El rastreador alfa podría no ser rival para Angelique. Todavía necesitaba hacerse más fuerte. Dejando a un lado la reina de diamantes, Danny entró formalmente a la mansión, que todavía estaba tal como la recordaba. Estilo gótico victoriano, con ventanas arqueadas puntiagudas, techos abovedados, detalles ornamentados y vidrieras. Sin embargo, después de la renovación, se modernizó un poco. Después de todo, Danny ahora era el dueño de la mansión, por lo que su renovación naturalmente priorizó su comodidad. Si las condiciones lo permitían, también quería añadir una piscina y jardines en la parte trasera. Los límites de la propiedad no eran un problema. Solo ampliarla, y si surgía algo, les diría a los residentes sobrenaturales que ya había hecho arreglos. Jennifer y su amiga no fueron vistas en el primer piso. Pero al oír que se abría la puerta, dos caras se asomaban desde el segundo piso. Jennifer saludó emocionada. Hola nena, ¿has vuelto? Danny miró hacia arriba y dijo, baja si quieres hablar. Toc, toc, toc. Jennifer y su amiga bajaron corriendo las pulidas escaleras, y cuando estaban casi al final, Jennifer saltó a los brazos de Danny. Danny la atrapó y le preguntó, ¿cómo estuvo? Fue increíble. La mansión es enorme. Oh, ella es Heather, mi buena amiga. Dijo Jennifer, señalándola. Heather era una de las pocas amigas genuinas que Jennifer tenía en la escuela, sin duda una de las chicas más atractivas allí. Encantado de conocerlo. Cabello oscuro, ojos oscuros, alto y atlético, complexión un poco diferente a la de Jennifer, pero aún así muy atractivo. Sin embargo, en opinión de Danny, todavía no podía compararse con Jennifer, pero realmente era muy bonita. Sin necesidad de mucha presentación por parte de Jennifer, él conocía y estaba familiarizado con Heather. ¿Cómo es posible que no conozca a la protagonista femenina de Texas Chainsaw 3D? ¿Podría ser que a las protagonistas femeninas de películas de terror les gustara pasar el rato con otros protagonistas de películas de terror? Jennifer parecía no querer que Danny le prestara demasiada atención a Heather y se giró para preguntar. Cariño, ¿tienes algún plan para Joen? 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Soulforge tiene más de 20 capítulos avanzados. 29. Capítulo 29. Los Tres Oscuros. Capítulo 29. Los Tres Oscuros fueron presentados como mejores amigos. Sin embargo, la protección de Jennifer contra Heather no era como la de una mejor amiga. Si no le preocupara estar sola, no la habría llamado. Así es, la posesividad de Jennifer era tan fuerte, incluso cuando los dos apenas habían comenzado a salir. Los hechos demostraron que las precauciones de Jennifer eran razonables. La apariencia de Danny y esta propiedad, que abarcaba varios cientos de acres, ejercían una atracción fatal para cualquier mujer. Heather miró al dueño masculino de esta mansión, ciertamente albergando cierto interés. Jennifer preguntó, cariño, ¿tienes algún plan para Joen? Danny reflexionó un momento. Claramente tenía sus propios planes. Planeo volver cerca del campus para celebrar a Joen. ¿No podemos celebrar en la mansión? Jennifer se había enamorado de ella desde el primer día que llegó. Una finca privada, personal, un administrador. Dios sabía cuánto deseaba ser la dueña de la casa y estar con Danny. Habrá más movimiento allá atrás.
La mansión está demasiado tranquila, ¿no? La idea de Danny era volver aquí de vez en cuando. Le gustaban los lugares con mucha vida. Jennifer inclinó la cabeza y dijo, ¿otra fiesta? Danny le tocó la mejilla y dijo, ¿en qué estás pensando? No es divertido quedarse en casa. Después de hablar, miró a Heather y le preguntó, ¿quieres venir? Habrá más gente. ¿Puedo? Heather miró a Jennifer con un tono algo inseguro. Aunque Jennifer estaba disgustada, no lo demostró delante de Danny, por lo que actuó con gracia. Claro que puedes. Es más divertido con más gente, ¿verdad, cariño? Danny le dio una palmadita. Sí, sí, sí. Baja primero, estás actuando como una niña. Jennifer hizo pucheros con sus labios carnosos. No, quiero un beso. Heather podía garantizar que Jennifer estaba actuando absolutamente deliberadamente al afirmar su dominio frente a ella. Ella claramente no tenía esas intenciones. Bueno, tenía un poco de curiosidad, pero solo le interesaba saber qué clase de persona era Danny. No llegaría tan lejos como para robarle el novio a su amiga. La víspera de Halloween llegó rápidamente. Danny, Jennifer y Heather regresaron a su casa cerca del campus, y cada uno llamó a algunos amigos para disfrutar de las vacaciones de 2 días. Danny había preparado especialmente muchos dulces para hoy. Esta preparación fue muy necesaria. Antes de que oscureciera, los niños comenzaron a tocar puertas y decían, truco o trato. Danny repartió dulces con paciencia, pero Jennifer encontró a estos niños realmente molestos. Toc, toc, toc. Otro golpe a la puerta. Danny fue a abrirla, esperando ver niños, pero en lugar de eso, había un hombre con su hija, sosteniendo una pequeña canasta de regalo. Hola, soy David y esta es mi hija Emma. Nos acabamos de mudar y queríamos conocer a los vecinos. Les traemos algo que preparamos. Hola, soy Danny. Gracias por el regalo, señor David. Danny agarró un puñado de dulces bellamente envueltos y se los dio a la pequeña Emma, considerándolo un regalo de bienvenida y un gesto de agradecimiento. Emma actuó muy sorprendida, pero Danny podía notar que esta niñita cuidadosamente serena estaba fingiendo. Realmente no esperaba que la nueva vecina fuera Emma. Emma, la niña con tendencias sociopáticas innatas de Debatsed. Danny recordó a Emma, a Esther de la huérfana y a la niña de El Buen Hijo, conocidos colectivamente como los 3 niños oscuros del terror estadounidense. Y ella era del tipo manipuladora. De estos 3, la impresión que Danny tuvo de Emma fue la más profunda. Después de todo, hubo una nueva versión de la mala semilla, y Emma no solo creció sin ser simple, sino que se volvió aún más impactante. La belleza se convirtió en el arma más poderosa de Emma. Gracias, señor. Emma mostró una dulce sonrisa. Danny calculó que Emma había practicado esa sonrisa innumerables veces, pero como David todavía estaba vivo, significaba que probablemente no había atacado a nadie en serio todavía. De nada. Después de una breve charla, Danny se despidió del padre y la hija. Frente a la pequeña Emma, ni siquiera tuvo interés en sacar sus cartas para investigar. Sin embargo, estaba bastante interesado en el concepto. Al mismo tiempo, sentía curiosidad. ¿Cuál sería la reacción de una mala persona por naturaleza como Emma si viera un monstruo? ¿Lloraría como una niña normal? Truco o trato. Llegó otro niño y Danny casualmente le dio unos dulces para despedirlo. Pensó que si Salem tuviera más personajes extraños, podría rebautizarse oficialmente con un nombre siniestro. Al caer la noche, comenzó oficialmente la víspera de Halloween. A los habitantes de Salem les encantaban estos festivales y tanto adultos como niños participaban con entusiasmo. Entonces, caminando por la calle, se podían ver momias, zombies, vampiros, demonios, monstruos, slashers, fantasmas. Si no te gustó nada de lo anterior, también había varios disfraces de animales. En su mayoría son bonitos y los usan los niños pequeños. Danny estaba vestido de vampiro. Ni hablar. Después de ponerse el disfraz y el maquillaje pálido, parecía un vampiro guapo. Jennifer era la novia del vampiro. Heather también quiso imitarse a Jennifer, pero ante la enérgica protesta de esta última, se vistió de víctima, con marcas de mordeduras dibujadas en su cuello con maquillaje rojo sangre. Jessie y Brad también vinieron. Brad estaba vestido de carnicero. Su complexión era perfecta para ello. Jessie estaba vestida como un gato rosa. En cuanto al pobre Mike, todavía estaba recibiendo tratamiento en un centro psiquiátrico. Mientras caminaban por la calle, había decoraciones de calabazas por todas partes, al igual que varios monstruos que pasaban. Danny tenía mucho miedo de que un día apareciera uno de verdad.
Entonces Halloween se convertiría en un escenario de terror de la vida real. Oh. Mire a quién vio Danny. Al hijo de Pete, cuyo comportamiento era excéntrico, por decirlo menos. Realmente era algo, pero de repente actuar en la calle fue como tener un episodio. El bar cercano también estaba decorado al estilo de Halloween. Todo tipo de gente disfrazada iba y venía. Todo tipo imaginable. Cuando Danny y sus amigos entraron al bar, muchas miradas se posaron en ellos. No había otra opción. Entre tanta gente vestida de forma extraña, su apariencia era excepcionalmente sobresaliente. Especialmente Danny con su disfraz de vampiro a medida. Elegante, llamativo y atractivo, más parecido a un príncipe vampiro que a un conde. Danny no quería realmente ir a bailar, pero Jennifer insistió en ayudarlo. Tan pronto como entraron al centro de la pista de baile, las mujeres que se sentían atraídas por Danny se acercaron y bailaron cerca, alejando a las demás. Jennifer estaba tan enojada que quería golpear a alguien. Un grupo de mujeres desvergonzadas. Ese es mi novio. Como capitana del equipo de animadoras de la escuela, el atletismo de Jennifer era incomparable al de estos clientes habituales del bar. Inmediatamente hizo a un lado a dos mujeres que llevaban máscaras y bailó íntimamente con Danny, mostrando su condición de novia. Danny no sabía bailar bien, así que simplemente se movía con el ritmo, pero Jennifer insistió en bailar cerca de él, con su cuerpo presionado contra él. Detrás de él, una mujer también se acercaba, sin permitirle retroceder. Esta escena hizo que los chicos presentes sintieran una envidia increíble. Algunos más atrevidos quisieron entrar. Pero Brad, de casi 1,90 m de altura, se mantuvo firme junto a Jennifer y sus amigos, como un guardaespaldas, negándoles la entrada a esas personas. Heather estaba sentada en la barra, tomando un trago. Había bastante gente que quería invitarla a tomar algo o a bailar. Pero Heather los rechazó todos cortésmente. Su mirada permaneció fija en Danny, en el centro de la pista de baile. Bajo los destellos de las luces, su apariencia trascendía cualquier disfraz. Después de unas copas, como dice el dicho, el coraje líquido hizo efecto. Se dirigió a la pista de baile, acercándose a Danny. 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Soulforge tiene más de 20 capítulos avanzados. 30. Capítulo 30. Historia de terror de Halloween el ritual grito. Capítulo 30. Historia de terror de Halloween el ritual grito. Todo el mundo estaba entusiasmado en la víspera de Halloween. Dentro del bar, las luces deslumbrantes y el alcohol a raudales eran embriagadores. Si hubiera que describir la escena, una fiesta desenfrenada sería el término más adecuado. Todos estaban vestidos como monstruos, por lo que ese término era bastante apropiado. Danny miró la variedad de disfraces de Halloween y pensó que incluso si apareciera Ar el payaso, nadie lo encontraría fuera de lugar. El rastreador alfa sería más difícil de ocultar, ya que su tamaño era demasiado grande. Después de bailar un rato, tal vez porque le resultaba aburrido tener mujeres presionándolo constantemente, Danny simplemente reservó una cabina VIP en el segundo nivel. En lugar de salir a discotecas, prefería disfrutar de buena comida y platos de fruta. Fresas, melones, uvas, piña, eran sus favoritos, y aunque el alcohol le parecía aceptable, prefería las bebidas sin alcohol. Jennifer lo siguió. ¿Qué sentido tenía quedarse sola después de que Danny se fuera? Heather fue probablemente la más decepcionada, ya que la fiesta terminó justo cuando ella había reunido todo su coraje. La fiesta continuó hasta cerca de la medianoche. Un presentador subió al escenario. Su apariencia era común y corriente, dando la impresión de ser completamente común y corriente, pero de alguna manera familiar. El hombre se presentó como Hawkins y luego comenzó a contar una historia. Una historia de terror que encaja con el tema de la víspera de Halloween. Danny, que al principio lo encontraba aburrido, se volvió un poco más atento y dispuesto a escuchar cuando escuchó que estaban a punto de contar una historia. Jennifer, que al principio estaba inquieta, solo quedó satisfecha después de que Danny le diera unas palmaditas firmes y la atrajera hacia su abrazo. En ese momento, el anfitrión había captado la atención de todos. Hawkins sostuvo el micrófono y su voz fluyó suavemente, creando una experiencia inmersiva. La historia que vamos a contar esta noche tiene lugar en una zona remota del norte de Suecia, donde, según la leyenda, un antiguo culto ha adorado a una deidad monstruosa durante generaciones. Algunos dicen que esta entidad es un demonio de otro reino, que tiene una sed de sangre extrema y se alimenta de carne humana, para luego despellejar a sus presas y exhibirlas en el bosque.
Otros dicen que esta criatura también tiene otra identidad en las leyendas. El dios nórdico. Esta historia fue muy interesante. Incluso Jennifer y Éter, que al principio no se habían mostrado interesadas, quedaron cautivadas. Sin embargo, Danny sintió que algo no andaba bien mientras escuchaba y cada vez pensaba más. ¿No es esto simplemente el ritual? Esta cosa parecía estar vinculada a antiguos dioses paganos. En cuanto al supuesto hijo de un dios nórdico, era cuestionable. En Norteamérica existían leyendas míticas, pero nunca se habían producido milagros divinos. ¿No había suficientes monstruos disfrazados de seres divinos? La mayoría de las veces, se trataba de una mentira inventada por cultistas corruptos que temían a los monstruos y querían evitar rendir cuentas. Danny nunca creyó en esos supuestos mitos. Si de verdad existieran los dioses, el Vaticano no estaría en su estado actual. Serían los primeros en reaccionar. En comparación con los mitos, había más cultistas que adoraban a entidades oscuras. En cierto sentido, estas aterradoras existencias ocultas en la oscuridad realmente aceptarían tus ofrendas. Lo que pasa es que el salario y las recompensas eran desiguales. La historia continuó. La gente en el bar se quedó en silencio mientras escuchaban. No fue hasta el final que todos reaccionó y las preguntas sobre la autenticidad de la historia surgieron constantemente. Hawkins respondió diciendo: esta historia está adaptada de hechos reales. Si la crees o no, tú decides. Después, Hawkins continuó contando historias. Pero ninguna fue tan apasionante como la primera. La gente en el bar lo discutía con entusiasmo, y algunos incluso querían formar un grupo para presenciar a la deidad de la historia. Puede que Jennifer no lo haya creído antes, pero desde que presenció esas cosas, sintió que esas entidades realmente podrían existir. Cariño, ¿realmente existen los dioses? Danny sonrió. Falso. Si realmente existieran dioses, no existiría la profesión de demonólogo. Incluso si los hubiera, serían entidades oscuras, disfraces de demonios. Éter escuchó su conversación y la encontró extraña. Ella tampoco creía en la existencia de dioses, pero lo que no entendía era que si los dioses no existían, ¿cómo podrían existir los espíritus malignos y los demonios? ¿Y los exorcistas de la iglesia, no son sacerdotes? ¿O es por creencia religiosa? Brad creyó haber visto al hombre de medianoche, y fue precisamente por eso que quiso permanecer cerca de Danny. No quería morir repentinamente mientras caminaba un día, sin siquiera saber cómo sucedió. Jessie tenía un sentimiento diferente. Ahora sentía que no solo Salem era inseguro, sino que incluso el mundo exterior era aterrador, e incluso pensó en trabajar para una iglesia. Cuando terminó la narración, cuando Danny y los demás bajaron, en el bar todavía se estaba discutiendo la historia del ritual. Parecía que algunas personas realmente querían comprar billetes a Suecia para ver esa entidad. Danny sospechaba que este Hawkins podría ser un seguidor del culto, específicamente contando historias para atraer a la gente a la muerte. Sin embargo, Danny contaba con muy pocos elementos de contención para intervenir. De lo contrario, habría comprado un billete y se habría unido a este grupo a Suecia para descubrir qué era realmente la entidad. A medida que se acercaba la noche de las 11, la policía de Salem anunció: había ocurrido un asesinato en las cercanías, y se recomendó a los residentes del pueblo que evitaran salir solos a menos que fuera necesario. Era mejor quedarse en casa. Las características del sospechoso fueron descritas como alguien que vestía ropa negra y una máscara de Ghostface, habiéndose mezclado con la multitud de Halloween. El anuncio policial añadió un toque de verdadero horror a la festividad que se acercaba. Especialmente los jóvenes. Ellos eran los más propensos a comportarse de manera imprudente. Algunos, al oír el anuncio policial, no se asustaron y en su lugar se pusieron trajes y máscaras similares. Danny y los demás oyeron este anuncio cuando salieron. Ropa negra más máscara de Ghostface igual grito. Scream, la clásica serie slasher estadounidense. Definitivamente era Ghostface, solo que no sabía si era el original o una imitación. El asesino Ghostface era famoso en todo Estados Unidos e incluso había aparecido en foros de terror. A muchas personas les gustaba imitar al asesino Ghostface, pero estos imitadores a menudo eran asesinados por el verdadero Ghostface al final. Mirando a los jóvenes en la calle vestidos de manera similar, Danny solo quería decir que todavía había demasiada gente, tanta gente cortejando a la muerte y todavía había más. A Jennifer no le preocupaba ese asesino. Su novio era capaz incluso de lidiar con demonios, así que, comparado con eso, un asesino no le daba ningún miedo. Cariño, ¿a dónde vamos ahora?
Brad, Heather y los demás también esperaban que Danny tomara una decisión. ¿Qué tal si comemos algo y luego vamos a casa a ver un espectáculo paranormal? Danny no tenía planes especiales. Después de Halloween, se preparaba para ir a California. Jennifer abrazó el brazo de Danny. Lo que quieras. Después de cenar, se separaron. Danny y Jennifer regresaron a casa a esperar la emisión del programa paranormal. Este programa era una transmisión de la famosa serie de investigación paranormal. Antes de que se transmitiera el programa, Danny se levantó de repente. Jennifer le preguntó qué le pasaba. Nada, solo voy al balcón a tomar el aire. Bajó en un rato. Danny, casualmente, encontró una excusa y subió al balcón del tercer piso para mirar hacia abajo. Varias personas vestidas de negro y con máscaras de Ghostface se colaban por el muro de su propiedad. No parecían el verdadero asesino Ghostface, sino más bien criminales oportunistas. Dado el atractivo de Jennifer, era normal que alguien tuviera malas intenciones, especialmente porque solo había 2 personas en casa hoy, y era la víspera de Halloween, con Ghostface operando en la ciudad. Algunas personas querían aprovecharse. Art the Clown podría causar un poco de conmoción si se los encontrara. Danny lo pensó y decidió enviar al rastreador Alpha. Simplemente los eliminaría, ahorrándose la limpieza. Una criatura enorme se materializó silenciosamente en el tercer piso. Mientras tanto, en el segundo piso adyacente, la pequeña Emma miraba a escondidas por la ventana, observando a los delincuentes que se habían colado en la propiedad. Justo cuando se preguntaba cómo se desenvolvería el destino de su vecino, ella fue testigo de una escena que nunca olvidaría. Hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo Hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 20 capítulos avanzados sobre P-Treon Soulforge 31. Capítulo 31. El primer día después de Halloween. El gateador que no es exigente con la comida. Capítulo 31. El primer día después de Halloween. El gateador que no es exigente con la comida. Los pocos hombres realmente se sintieron atraídos por la belleza de Jennifer. Junto con el anuncio de la estación de policía sobre los crímenes del asesino de Ghostface, los hombres decidieron aprovechar el caos. Mientras se colaban por encima del muro, los corazones de los 3 hombres ya estaban acelerados por la anticipación. Pensaron en la curvilínea, bella y sexy Jennifer, y también en la riqueza que poseía el dueño de la propiedad. Probablemente les bastaría con vivir bien durante varios meses. Pero antes de que pudieran entrar al patio, Marcus, uno de los 3, escuchó una respiración violenta. El sonido de la respiración era como el de un motor retumbante. Marcus incluso podía sentir calor detrás de él. Reunió todo su coraje y gritó: «Oye, hombre». Todavía no hubo respuesta, solo una respiración pesada detrás de él. El miedo de Marcus creció y miró la luz dentro de la casa antes de darse la vuelta lentamente, con los ojos muy abiertos. «Mierda santa». Un monstruo, cubierto de piel gris pálida con espolones de hueso carmesí, casi tan alto como el segundo piso, lo miraba fijamente, todavía masticando algo en su boca. Los restos masticados parecían la mitad inferior de su amigo. Esa respiración pesada, como un motor, claramente había venido de esta criatura. Marcus hizo todo lo posible por mantener la calma y no gritó para provocar al monstruo. En lugar de eso, señaló la casa. «Oye, hombre, hay algo aún mejor dentro. No me he duchado en un mes. ¿Hueles eso? ¿O qué tal si me convierto en tu sirviente?» Danny miró al tipo que intentaba comunicarse con el rastreador Alpha y no pudo evitar reconocer su descaro. En realidad estaba pensando en ofrecerse y luego desviarse. Esto simplemente lo hizo aún más merecedor de su destino. ¿No sería mejor que estos criminales se quedaran en sus propios barrios? Sin embargo, como alimento para el objeto de contención, parecía una buena elección. Danny salió de las sombras. Bajo la mirada sorprendida de Marcus, el Alfa bajó lentamente la cabeza, ofreciendo su lealtad y sometiéndose a Danny. Marcus inmediatamente cayó de rodillas. «Me equivoqué, por favor», Danny chasqueó los dedos, no queriendo desperdiciar otra palabra. Marcus no tuvo tiempo de gritar. El reptil Alfa abrió sus fauces ensangrentadas y mordió, dejando solo la mitad del cuerpo de Marcus. Luego lo mordió de nuevo, lo arrojó al aire y se lo tragó entero, con ropa y todo. Esto era lo bueno del reptil Alfa. Su digestión era potente y no era exigente con la comida. En la casa de al lado, en el segundo piso, Emma presenció todo el proceso. Cuando vio aparecer al reptil Alfa, realmente se sobresaltó. Pero cuando vio a los 3 hombres destrozados y consumidos, la emoción apareció en sus ojos.
Esta emoción alcanzó su punto máximo después de que el alfa inclinó la cabeza en señal de sumisión ante Danny. Este era el tipo de persona que ella quería a su lado. Si una niña normal hubiera visto al gateante alfa, se habría asustado hasta las lágrimas y habría regresado corriendo con sus padres. Pero para Emma, una sociópata nata, ver al alfa matar solo la hizo sentir curiosidad y emoción. Fue mucho más estimulante que ver morir a pequeños animales. Así que, temprano a la mañana siguiente, Emma se levantó temprano y tocó el timbre de la casa de Danny. Danny, todavía medio dormido, abrió la puerta y encontró a Emma, y preguntó algo desconcertado. «Emma, ¿pasa algo? ¿Puedo ir a tu casa a jugar?» Emma mostró una dulce sonrisa. Ella quería volver a presenciar la alimentación del monstruo. Los niños aquí eran generalmente más precoces. Emma tenía solo unos 10 años, pero ya parecía de 12 o 13. «No, todavía estoy durmiendo. Vuelve al mediodía». Danny no estaba interesado en entretener a este niño en ese momento. Solo quería dormir hasta tarde. Emma fue tratada con frialdad, pero ella no se desanimó. Emma creía que algún día volvería a ver a esa criatura, e incluso pensó que si se convertía en alguien cercano a Danny, tendría el poder de decidir arbitrariamente la vida y la muerte de los demás. El poder de decidir cuándo terminaba una vida tenía para ella un inmenso atractivo. Incluso sintió que quedarse al lado de Danny valía la pena sacrificar a su padre. Esta idea era escandalosamente perturbadora, pero era una manifestación de un trastorno de personalidad antisocial. Conducta engañosa, tendencias agresivas, irresponsabilidad, falta de remordimiento. Emma exhibió los 4 rasgos. Pero ella era particularmente inteligente, a diferencia de los sociópatas típicos, y se disfrazaba tan bien que nadie lo había descubierto todavía. Halloween llegó oficialmente. En la víspera de Halloween, la mayoría de la gente salía a pasear, pero ese día, la gran mayoría decidió reunirse con sus familias. Esto nos lleva a la comida más común para las reuniones aquí: el pavo. En la pantalla, las familias a menudo se reunían en las películas, preparando pavo asado para las fiestas. Sacar el pavo recién asado del horno tenía una apariencia deliciosa, haciendo a la gente babear. Pero en realidad, el pavo asado no tiene tan buen sabor. Danny lo había comido varias veces y podía hablar por experiencia. Le parecía que la calidad de la carne no era tan buena como la de un simple pollo asado. Ninguna cantidad de condimento podría salvarlo. En cuanto a por qué el pavo es tan popular en Estados Unidos, supuso que era la tradición, o tal vez no había mejores opciones. Jennifer salió al mediodía. Estaba trabajando para conseguir independencia legal de sus padres y establecer su propia tutela. Danny incluso hizo arreglos específicos para que un abogado acompañara a Jennifer, para que no se viera envuelta en una disputa y se aprovecharan de ella. Pase lo que pase, ella era su novia. Él podía burlarse de ella, pero nadie más podía, ni siquiera sus padres. Esto conmovió tanto a Jennifer que dijo que tendría varios hijos para Danny después de que cumpliera 21 años si se pusieran serios. Danny ciertamente se negó. Era ridículo. Él solo tenía 18 años. ¿Cómo podía tener hijos? Además, había varias entidades inmortales, demonios y amenazas sobrenaturales. En cierto sentido, tener hijos puede convertirse en una carga y una debilidad. Sería mejor adoptar. Alguien como Emma, o un caso de desarrollo similar. Danny era completamente capaz de hacer esto, incluso hasta el punto de que los Illikers que había contenido inicialmente podían manejar fácilmente la protección. Puede que él no quisiera tener hijos biológicos, pero Danny estaba muy feliz de construir una relación con Jennifer. Después de Halloween, Danny hizo un viaje a California y también se inscribió para la conferencia pública del profesor Gottman. En realidad, alguien en el foro de terror había subido las conferencias anteriores del profesor Gottman, pero una grabación en línea no podía compararse con asistir en persona, y mucho menos con poder hacer preguntas. Había oído que esta vez, el famoso matrimonio Warren de la iglesia también fue invitado a responder ciertas preguntas. Así que Danny tuvo que asistir pase lo que pase, aunque fuera solo por la conexión con el conjuro. Sin mencionar que había muchas personas con ideas afines de varios estados y países en el foro de terror que habían oído hablar sobre ello y se estaban preparando para asistir a la conferencia. Entre ellos, vio muchos nombres de usuarios familiares. La mayoría de ellos eran entusiastas y algunos incluso habían viajado por todo el país para explorar e investigar en la UCLA. Objetivo de apoyo: 500 PS más un capítulo. Objetivo de apoyo: 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca.
P1 Treon Soulforger, más de 20 capítulos por delante, 32. Capítulo 32. Gonjiam más encuentros graves más callejón sin salida. Capítulo 32. Gonjiam más encuentros graves más callejón sin salida. Uno de los 7 lugares prohibidos más aterradores del mundo. Después de salir del auto, Danny inmediatamente alquiló una habitación en un hotel de lujo cercano, luego abrió su computadora portátil e inició sesión en el sitio nuevo Horror Forum. La gente ya había comenzado a publicar fotos de su llegada. El más famoso entre ellos fue Lance Preston, quien tenía un programa en línea muy popular dedicado a encontrar fantasmas y otros fenómenos sobrenaturales. Algunos lo admiraban y se convirtieron en su público, mientras que otros pensaban que simplemente estaba fingiendo. Danny había visto la película de terror de metraje Encontrado Grave Encounters, que era un falso documental en todos los sentidos. El comienzo fue realmente un poco escenificado, pero la última parte fue muy real, tal como el nombre del programa, Grave Encounters. Al final, todo el equipo murió en ese asilo canadiense. Otra figura muy conocida fue un coreano llamado Ah Joon, quien, en cierto sentido, era colega de Lance Preston. También creó un espectáculo sobre la búsqueda de fantasmas y espíritus, pero el lugar fue uno de los 7 lugares prohibidos más terroríficos del mundo, el Hospital Psiquiátrico Gonjiam. También fue un hospital psiquiátrico abandonado durante mucho tiempo pero infame en Corea del Sur. Sin embargo, parecía que aún no habían explorado esos lugares en busca de actividad paranormal, de lo contrario probablemente no estarían aquí ahora. Danny se sentía algo cauteloso con esos lugares porque los hospitales psiquiátricos como ese podían ser similares a lugares embrujados con propiedades dimensionales. También había un usuario llamado Bill que parecía un miembro normal. Pero Danny sabía que Bill era uno de los pocos que sobrevivieron en Derry. Las experiencias de los demás no fueron contadas explícitamente. Sin embargo, es posible extraer algunas conclusiones de sus relatos velados. Después de pensarlo un poco, Danny también se preparó para publicar una foto, pero su foto tenía un poco de humor negro. Con el propio Danny como sujeto principal, el rastreador alfa estaba oculto en la oscuridad detrás de él, revelando solo un par de ojos brillantes. No se trataba de engañar a la gente, se trataba de crear una sensación compartida de inmersión. La mayoría de los que asistieron a la conferencia del profesor Goldman experimentaron un horror indescriptible. Danny estaba haciendo esto para crear experiencias similares y luego encontrar oportunidades adecuadas entre este grupo. El sitio web estaba muy activo. Tan pronto como se publicó la foto, atrajo muchos comentarios. Vaya, amigo, ¿no estás retocando esto con Photoshop, verdad? No, esto no es Photoshop. Por los ojos y la integración con la imagen, definitivamente hay algo que lo sigue. Mierda, hombre, ¿estás bien ahora? Siento que este tipo podría estar en grave peligro, incluso más aterrador que las leyendas del terror japonés. Los ojos se parecen un poco a los de una criatura del sudeste asiático. Mejor busca un demonólogo, o será terrible. Comparado con esto, siento que el fantasma que me acosa es bastante amable. ¿Podrás salir con vida? Sugiero convertirse en vampiro. Tal vez así pueda sobrevivir. Salem Slot. Danny encontró sus comentarios muy interesantes. Finalmente, incluso hubo una sugerencia de supervivencia. Convertirse en vampiro, con una dirección proporcionada. Salem Slot. Nunca he oído hablar de ello. Sería más interesante Wrong Turn. Sin responder a nadie, Danny continuó navegando por las publicaciones. Algunas personas compartieron sus experiencias de investigación de lo paranormal. También hubo quienes buscaron ayuda porque se habían topado con entidades aterradoras. Entre ellos había una publicación titulada Callejón sin salida, publicada por una mujer que se hacía llamar Shaye. Contó que el viaje nocturno de su familia fue cansador y aburrido y que casi tuvieron un accidente. Sintiéndose somnoliento, Shaye decidió abandonar la autopista interestatal que habían recorrido durante décadas y, en su lugar, tomar un atajo hacia un camino secundario nunca antes transitado. Pero fue una decisión terrible, debido a la mujer de blanco y al auto clásico negro que aparecieron en la carretera. No importaba cuánto tiempo condujeran, siempre se encontraban con la mujer de blanco y el auto clásico negro. El camino secundario también era interminable, como un callejón sin salida sin salida. También había un vídeo a continuación. Danny hizo clic en reproducir. El vídeo fue filmado por Shaye. En la esquina inferior derecha se podía ver a un niño pequeño, y luego una mujer vestida de blanco pasó rápidamente al costado del camino oscuro. A continuación, un automóvil clásico negro emergió lentamente de la oscuridad que había frente a nosotros.
Sus ventanas estaban completamente negras y no se veían personas ni objetos en el interior. Luego, el vídeo emitió 2 zumbidos y se cortó abruptamente. Solo con este vídeo no se puede concluir nada concluyente. Danny echó un vistazo a la cuenta de Shaye. Su última publicación fue hace varios meses. Pero como muchas personas siguieron impulsando el hilo, su popularidad se mantuvo alta y se mantuvo fijado en la parte superior. No se proporcionó la dirección exacta de esa carretera, pero la autopista interestatal era real. Esta publicación, titulada Callejón sin salida, fue considerada un misterio sin resolver en el foro. Danny miró los comentarios. Lo más probable es que el autor original haya sufrido un bucle sobrenatural. A juzgar por el momento de la publicación, es posible que ya haya sufrido algún daño. Fui por esa autopista. No hay ninguna carretera secundaria. ¿Hay algún demonólogo de la iglesia en el foro? No cuentes con los exorcistas. A menudo ellos también acaban muertos. Actualmente trabajo en una iglesia y puedo confirmar que la tasa de mortalidad de demonólogos y sacerdotes es muy alta, y la oferta no satisface la demanda en varios estados. Un auto clásico negro. Es posible que la mismísima muerte esté dentro, amigos. Si los demonólogos eran trabajos de alto riesgo, Danny sintió que podía crear una identidad no oficial como sacerdote o investigador para facilitar sus acciones. Sin embargo, este callejón sin salida parecía muy inquietante. Poniéndose en esa situación, si accidentalmente pisara ese camino, lo más probable es que se sintiera incómodo y temeroso. Después de leer el último comentario, Danny cerró el foro y fue a preguntar cómo registrarse para obtener una identidad no oficial con la iglesia. Al día siguiente, en la UCLA, en la sala de conferencias para la presentación del profesor Gottman. Las conferencias eran la forma más común de enseñanza en las universidades, especialmente para cursos especiales relacionados con lo sobrenatural. Cuando Danny llegó, el aula ya estaba llena de mucha gente, hombres y mujeres de diversos orígenes. Mucha gente se sorprendió cuando vieron a Danny. Claramente, la foto que Danny publicó ayer fue muy popular, con más de 10.000 vistas. Ayer vi esa publicación y pensé que este tipo estaba acabado, pero no esperaba que siguiera vivo. Alguien que se topó con algo así y no murió debe tener algunas habilidades. Aléjate de él. Ten cuidado de que esa cosa no te ataque. Creo que esa imagen es completamente PG. Hola, me llamo Lance Preston. ¿Te interesa una entrevista? Algunos tenían miedo, otros no lo creyeron y algunos se acercaron proactivamente a él para hablar. Danny estrechó la mano de Lance Preston. Hola, no estoy interesado en una entrevista en este momento. Está bien, puedes sentarte a mi lado y podemos charlar sobre tu foto. Lance mostró gran interés en Danny. Su razón fundamental para asistir a la conferencia del profesor Gottman fue aumentar los índices de audiencia de su programa, Grave Encounters. La foto que publicó Danny tuvo mucha interacción y pensó que podría usarla como material para un episodio especial. En cuanto a si era real, había estado en muchos lugares y nunca había visto algo así que naturalmente no lo creyó. Lance incluso ofreció dinero. Danny estaba allí por la pareja Warren y una identidad no oficial, por lo que naturalmente no podía estar de acuerdo. Sin embargo, se ofreció a patrocinar el programa de Lance. Esta era una forma de prepararse para los encuentros graves con antelación. Por otro lado, Ahon, que había estado observando a ambos durante un tiempo, también tenía un interés similar, con la esperanza de crear contenido basado en la foto de Danny. Danny aceptó el patrocinio sin dudarlo. Estaba algo interesado en Gongjiang. Después de todo, se rumoreaba que era uno de los 7 lugares prohibidos más terroríficos del mundo. 33. Capítulo 33. Las madrigueras. El universo sobrenatural. Capítulo 33. Las madrigueras. El universo sobrenatural. Los tres intercambiaron información de contacto. Danny prometió patrocinar sus espectáculos, pero solo si estaba interesado, y si participaba personalmente, la financiación del espectáculo se duplicaría. Los dos inmediatamente lanzaron sus próximos episodios. Cosas como la caza de fantasmas en cementerios y juegos sobrenaturales. Desafortunadamente, Danny no estaba interesado en ese momento, y como casi era hora de clase, los dos se dieron por vencidos. El aula estaba casi llena. En el escenario estaba un joven profesor Gottman, de estatura media, un típico profesor académico. Era difícil creer que un profesor tan joven pudiera estar obsesionado con lo oculto. El profesor Gottman organizó sus notas y marcó el tono de la conferencia de hoy. El ocultismo es el estudio de todos los fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional.
Por ejemplo, la existencia y comunicación de las almas, como los médiums que invocan a los muertos, así como poderes misteriosos y fenómenos sobrenaturales. Muchas leyendas de terror y actividad paranormal sin confirmar pueden explicarse mediante el ocultismo. Ahora, la tecnología moderna también ha aportado nuevos descubrimientos al estudio de lo paranormal. Todos conocen las cámaras termográficas infrarrojas, los detectores de campos electromagnéticos, EMF, los dispositivos de grabación de alta sensibilidad. Son estos instrumentos los que han transformado gradualmente las investigaciones paranormales, pasando de los meros testimonios presenciales al registro de datos. El profesor Goldman habló ampliamente, incluso mencionando la física cuántica para defender la existencia de fantasmas. Era evidente que estaba obsesionado con estudiar estas cosas. Algunas personas dormitaban mientras otras escuchaban atentamente. Si uno observaba con atención, se daría cuenta de que quienes tenían buena complexión a menudo se quedaban dormidos, mientras que quienes tenían mala complexión y ojeras escuchaban con más atención. Algunas cosas no se creen hasta que se ven, y solo después de experimentarlas verdaderamente es cuando aparece el miedo. Al igual que Lance Preston, él no creía en absoluto en estas cosas. Él solo estaba allí para reunir material para el espectáculo. Danny escuchaba con mucha atención, pero un tailandés parlanchín que estaba a su lado le resultaba irritante. Media hora después, el profesor Goldman miró a los estudiantes, cuyas expresiones variaban, y terminó sus notas del día, luego golpeó fuertemente el escritorio para llamar su atención. La lección teórica de hoy termina aquí. A continuación, la sesión de preguntas y respuestas. Para verificar ciertos fenómenos sobrenaturales, he invitado a los famosos investigadores paranormales de la Iglesia, el matrimonio Warren. Pueden preguntarnos a mí y a ellos cualquier duda que tengan. Esta frase insufló vida a la aburrida clase. Todo el mundo estaba entusiasmado, ya que la mayoría de la gente estaba allí por la pareja Warren, que era lo más destacado del día. La puerta del aula se abrió de golpe. Encabezados por el asistente de enseñanza, una pareja de mediana edad se paró en el podio y dio una breve introducción. Ed Warren, investigador paranormal y demonólogo. Lorraine Warren, la esposa de Ed, clarividente e investigadora paranormal. El profesor Goldman cedió activamente su asiento, dejando que la pareja Warren se sentara en el centro. Hubo una conmoción debajo del escenario. Pronto apareció la primera persona que hizo una pregunta. Esta persona hizo una pregunta personal. Todo el mundo dice que la señorita Lorraine tiene poderes psíquicos. ¿Es cierto? Lorraine dudó por un momento y luego asintió. Las habilidades psíquicas solo son útiles en circunstancias específicas. Formulada la primera pregunta, rápidamente le siguieron la segunda y la tercera. ¿Los fantasmas existen para siempre? ¿De verdad habéis realizado exorcismos? Si me encuentro con un fenómeno sobrenatural o un fantasma, ¿puedo pedirte ayuda? ¿Cómo se puede saber si realmente ha aparecido un demonio cerca y cómo se puede proteger uno? ¿Qué debo hacer si sueño con una entidad imposible de matar? Las preguntas eran cada vez más difíciles. El matrimonio Warren respondió pacientemente cada una de ellas, pero hubo algunas preguntas que ni siquiera ellos pudieron responder. Por ejemplo, encontrarse con una entidad imposible de matar en sueños. Nunca se habían encontrado con algo así y tenían poca experiencia. Además, si los fantasmas existen para siempre, los humanos mutados, ni siquiera el famoso matrimonio Warren era omnisciente. Siempre se topaban con problemas que no podían resolver. La pregunta del coreano Ahon fue un ejemplo de ello. ¿Realmente hay fantasmas en los 7 lugares más embrujados del mundo? Lorraine no pudo responder a esa pregunta y solo pudo aconsejar a estos jóvenes que se mantuvieran alejados de los lugares embrujados, independientemente de si las historias eran ciertas. Danny escuchó un rato antes de hacer su primera pregunta. Disculpe, ¿cómo puede uno convertirse en demonólogo? Todo el mundo estaba muy interesado en esta cuestión, especialmente algunas personas perturbadas por experiencias sobrenaturales. Al oír esta pregunta, Lorraine miró a su esposo. Ed era demonólogo y, al principio, no quiso responder. Porque la profesión de demonólogo no era diferente a ser prescindible. Salvo en casos excepcionales, encontrarse con espíritus malignos y demonios solía significar una muerte segura, ni siquiera tan segura como ser sacerdote. Pero hoy habían acordado asistir a esta conferencia pública como consultores. Para ser demonólogo, se necesita una habilidad o herramienta especial. Sé que algunos pensarán que esta profesión es emocionante, pero es peligrosa. Nunca se sabe a qué se enfrenta uno realmente. La gente común no puede pasar la certificación de la iglesia.
Una dosis de realidad. Todos se calmaron considerablemente. El simple requisito de habilidad especial bloqueó al 99% de las personas. Gracias, señora Lorraine y señor por sus respuestas. Después de darles las gracias, Danny volvió a sentarse, actuando como un espectador, y entabló una conversación con un hermano y una hermana. Los hermanos planeaban conducir hasta su casa, que estaba en la ruta de Danny, y él se ofreció a colaborar con el combustible. Danny no solo conversaba de forma casual. Principalmente, estos hermanos le resultaban familiares, como personajes de cierta película. Los hermanos estaban muy contentos de poder llevar a alguien y compartir los gastos del viaje. Sin mencionar que Danny también parecía confiable. En Estados Unidos, ciertos grupos demográficos solían representar seguridad y fiabilidad. Si se hubiera tratado de alguien con un aspecto más amenazante, se habría negado sin dudarlo. La hermana, Trish, era una estudiante universitaria rubia, y el hermano, Darry, tenía rasgos delicados, pero era muy delgado. Los hermanos asistían a una escuela lejos de casa. Debido a las vacaciones de Halloween, no había clases, por lo que se dirigían a casa para las vacaciones. El día antes de partir, ambos estaban muy interesados en la conferencia ocultista y, con la pareja Warren presente, vinieron a escuchar. Una vez finalizada la conferencia pública, Danny buscó inmediatamente a la pareja Warren. Señore, quiero ser demonólogo. ¿Podría presentarme a la iglesia? Ed frunció el ceño levemente. Tenía la oportunidad de recomendar demonólogos, pero Danny era joven y no quería que un niño perdiera la vida innecesariamente. Los demonólogos necesitan habilidades especiales, hijo. Eres demasiado joven y aún no sabes a qué te enfrentarás. Te garantizo que te arrepentirás cuando realmente lo encuentres. Ed había presenciado demasiadas muertes de demonólogos a lo largo de los años. ¿Habilidad especial, funcionaría? Danny caminó hacia un rincón donde solo estaban los Warren y liberó a Ar el payaso. La pareja Warren sintió la energía malévola que emanaba del arte. Su primer pensamiento fue que este joven había sido poseído por la entidad. Pero tan pronto como apareció Ar, se arrodilló ante Danny, actuando como un sirviente leal, completando todo lo que Danny le ordenaba. ¿Controlar el mal? Nunca habían visto tanto poder, solo cultistas sacrificando almas a demonios a cambio de ayuda temporal. La pareja Warren se quedó en silencio. Esto no tenía precedentes.